Hola, buenos días. Bueno, pues vamos con el siguiente epígrafe de esta parte, ¿vale? Que trata sobre las teorías de unificación en física, ¿de acuerdo? Habíamos comentado ya anteriormente, cuando estábamos estudiando todas las partículas fundamentales, bueno, anteriormente, ya os digo, estudiamos las partículas fundamentales, las partículas elementales, mejor dicho, estudiamos las cuatro fuerzas o interacciones fundamentales de la naturaleza, ¿de acuerdo? Que ya hemos dicho que, bueno, pues todas esas fuerzas vienen mediadas por una serie de partículas elementales o fundamentales que son las partículas mensajeras, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas, desde el punto de vista físico, confluyen, ¿vale? En un intento de intentar unificar todo en una sola cosa, ¿vale? Es decir, intentar buscar una primera o única partícula primigenia a partir de la cual se generan todas las demás y sobre todo una única interacción fundamental, ¿no? Es decir, una única, un origen común a todas las cosas, a todas las fuerzas, partículas, a todas las interacciones del universo, ¿de acuerdo? Esto no es nuevo, es decir, ya desde la antigüedad, ¿no? Pues el hombre de alguna manera hemos buscado una única teoría capaz de explicar de manera global, ¿no? Todos los fenómenos que se dan en la naturaleza. De hecho, la tendencia es a unificar, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recorrido histórico y ver un poco, pues eso, pues las distintas etapas, los distintos avances que se han hecho en la unificación, en esa búsqueda de la unificación, y sobre todo los problemas y digamos, las barreras con las que se iban encontrando, ¿no? ¿De acuerdo? Y que todavía sigue habiendo muchas de ellas. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues vamos a ello. A ver, quizás la primera gran teoría unificadora en la historia fuese la propia teoría de la gravitación de Isaac Newton, ¿no? Newton publicó en 1687, vale, ya lo sabéis, publicó en 1687 su famoso Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí fue donde enunció la ley de gravitación universal. Bueno, pues esto quizás fuese la primera teoría unificadora de la historia, la primera teoría formal, moderna, unificadora de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Newton en su ley de gravitación universal unificaba las antiguas ideas las anteriores ideas de Galileo, de Copérnico, de Kepler, ¿vale? Sobre todo de Galileo y de Kepler de forma satisfactoria, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás fue la primera teoría unificadora moderna, ¿vale? La otra gran unificación, y esta sí que fue una unificación en toda regla, ¿vale? Fue cuando James Clerk Maxwell, ¿vale? Creo que fue no sé si lo tengo por aquí, 1864. Creo recordar, estoy hablando de memoria, es decir, no estoy seguro de la fecha, pero bueno, mediados del siglo XIX, ¿vale? James Clerk Maxwell cuando enunció las ecuaciones de Maxwell, las cuatro ecuaciones de Maxwell. Vale, Maxwell aquí unificaba electricidad, magnetismo y óptica, ¿vale? Electricidad, magnetismo y óptica. ¿De acuerdo? Todo en una sola teoría, ¿vale? Enunció las cuatro ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Que se les llamó también ecuaciones de campo de Maxwell.
y unificó toda la electricidad, el magnetismo y la óptica, ¿vale? O sea, Maxwell lo que hizo fue unificar todos los estudios anteriores, pues de Ampère, de Coulomb, de Faraday, de Gauss, ¿vale? Etcétera. ¿De acuerdo? De Huygens, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que las teorías de Maxwell, claro, ahí no metía la gravedad. De hecho, la gravedad vamos a ver más adelante que es el talón de Aquiles de todo esto de la unificación. ¿Vale? Es el gran talón de Aquiles y el gran problema de todo esto de la unificación. ¿Vale? Pero bueno, ya os digo, es decir, quizás la primera teoría unificadora fue la de Newton, que unificó, pues eso, lo de todas las leyes de Kepler, los principios de Galileo, etcétera, en una sola ley de gravitación universal. Y Maxwell, pues que con las 4 ecuaciones de campo de Maxwell, ¿vale? Unificó electricidad, magnetismo y óptica, ¿vale? Unificó todos los estudios anteriores, pues eso, pues de Faraday, de Coulomb, de Gauss, de Ampère, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, es importante porque a partir de las ecuaciones de campo de Maxwell, posteriormente se calculó la velocidad de la luz, que se llegó a la conclusión de que era 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Vale? Y esto fue posterior, ¿eh? Esto fue posterior. Y bueno, pues a partir de ahí se infirió un poco que, en que la luz es una radiación electromagnética, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ahí se entendían muchos de los fenómenos ópticos, ¿vale? Es verdad que había fenómenos luminosos que no se explicaron hasta ya la primera parte del siglo XX, ¿vale? Hasta que llegaron Einstein, de Broglie y esta gente, pues cuando explicó Einstein el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, postuló una naturaleza de la luz completamente opuesta a lo que decía, por ejemplo, Huygens, ¿no? Huygens postulaba la naturaleza ondulatoria de la luz, Einstein la naturaleza corpuscular, y fue luego de Broglie el que unificó esta naturaleza con su ecuación de la dualidad onda-partícula, ¿no? ¿Vale? Como ya sabemos, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa importante es que las ecuaciones de Maxwell fueron, digamos, el germen, ¿vale? O los cimientos para la aparición posterior de lo que se llamaron teorías de campo de gauge. ¿Vale? ¿Qué era esto? Bueno, pues una especie de arquitectura matemática, una especie de soporte matemático, de soporte técnico matemático, ¿vale? Un entorno matemático, podemos entenderlo así, una serie de herramientas matemáticas que, pues, en base a las cuales, pues, se explicaron varias cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las ecuaciones de Maxwell también supusieron un poco el germen de estas teorías de campo de gauge, ¿vale? Bueno, olvidaros de eso. Claro, el problema que pasaba era que las ecuaciones de Maxwell en algunos aspectos entraban en conflicto con la mecánica clásica, ¿vale? Y entraban en conflicto porque no podían explicar algunos fenómenos, porque es verdad, unificaba electricidad, magnetismo y óptica, pero, por ejemplo, cuando se calculó posteriormente la velocidad de la luz a partir de estas ecuaciones y todas estas cosas, claro, se aceptaba la naturaleza ondulatoria de la luz, ¿no? Pero claro, había fenómenos, pues por ejemplo, lo que decimos como el efecto fotoeléctrico, que no se podían explicar, ¿vale? Es decir, no se explicaba de forma satisfactoria, ¿no? Entonces fue Einstein en 1905, fue Albert Einstein en 1905 quien enunció la teoría general de la relatividad. Además, otra cosa muy importante en la que las ecuaciones de Maxwell entraban en conflicto con la mecánica clásica es que no casaban bien con ese principio de relatividad de Galileo, que decía que el movimiento es relativo. Pues las ecuaciones de Maxwell parecía como que entraban un poco en conflicto con eso, ¿no? Vale, bueno, pues Einstein con la teoría, perdón, en 1905 fue la teoría especial, la general fue posterior. En 1905 fue la teoría especial, he puesto generales, teoría especial. ¿Vale? Donde aquí sí que, bueno, pues de alguna manera, esto fue quizás
el germen de la mecánica relativista. Ay Dios, que he puesto 2 tildes, por favor. Esto fue el germen de la mecánica relativista. ¿Vale? Y sí que es verdad que ampliaba los resultados de la mecánica clásica, es decir, de los principios de relatividad de Galileo, de ese movimiento relativo, pero para velocidades cercanas a la velocidad de la luz. ¿Vale? Velocidades del orden de la velocidad de la luz, de ese c. Las ecuaciones de Maxwell y sobre todo toda la mecánica clásica parecía que, bueno, pues a velocidades muy altas no lo podían explicar bien. Bueno, pues la teoría de la relatividad de Einstein sí que podía perfectamente explicar esto para velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Lo que os decía, amplió esto en 1915, formuló su teoría general de la relatividad. ¿Vale? Que era una especie de generalización de la ley de gravitación universal de Newton. ¿Vale? Vale, lo que hizo Einstein fue hacer una interpretación geométrica del campo gravitatorio. ¿Recordáis cuando explicábamos en las fuerzas fundamentales de la naturaleza que el campo, la ley de Einstein, la ley de gravitación universal de Einstein, era válida salvo en situaciones en las que los campos gravitatorios son muy intensos, como puede ser en inmediaciones de estrellas o de agujeros negros? Bueno, pues esto está... ¿Por qué? Por la curvatura espacio-tiempo, ¿no? ¿Recordáis cuando hablamos de eso? Bueno, pues la teoría de la relatividad de Einstein explica eso, y lo explica introduciendo ese fenómeno de curvatura espacio-tiempo, es decir, lo que hace es hacer una interpretación geométrica, ¿vale? Introduce esa curva en el espacio, en la confluencia espacio-tiempo, pues introduce esa curva en las inmediaciones de campos muy intensos, de campos gravitatorios muy intensos, ¿no? Lo que hace es hacer una interpretación geométrica del campo gravitatorio y por lo tanto pues generaliza de alguna manera la ley de gravitación universal de Newton a todo el universo, es decir, tanto a las zonas, digamos, normales, entre comillas, como a las zonas donde los campos gravitatorios son muy intensos, como puede ser, pues es verdad que son zonas de, no, es un volumen del universo que respecto al total del universo pues es mínimo, pero bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, claro, porque hay zonas del universo con campos gravitatorios muy muy intensos, como son las inmediaciones de estrellas, como son los agujeros negros, etc. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto para, es decir, de alguna manera unifica o extiende los resultados de la mecánica clásica para velocidades próximas a las de la luz, en el caso de la teoría general, para también campos muy intensos, ¿no? Vamos a pasar ahora a otro tercio. Aquí estamos hablando de, si os dais cuenta, de la física de lo muy grande, ¿vale? Aquí estamos hablando a nivel del universo, de campos gravitatorios en torno a estrellas, todas estas cosas, ¿no? Es decir, todo esto es muy grande, ¿vale? Vamos a pasar a hablar ahora de lo muy pequeño. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora de lo muy pequeño. Hablar ahora de lo muy pequeño. Para hablar de lo muy pequeño, surgió la mecánica cuántica. ¿Vale? La mecánica cuántica surgió para dar explicación a los fenómenos de lo muy pequeño. De hecho, si os fijáis, la mecánica cuántica explica fenómenos de naturaleza a nivel atómico, ¿no? ¿Vale? ¿Quién fue el padre de quizás el precursor? Vale, a ver, tuvo muchos padres, ¿no? Pero quizás el precursor de la mecánica cuántica fue Planck. ¿Vale? Fue Planck quien en 1901, me parece que fue, creo que fue 1901, 1900, me baila un poco los años, vale, creo que fue 1901 o 1900, no estoy seguro, bueno, es igual, tampoco va más allá. Formuló la hipótesis cuántica de Planck, ¿vale? Que decía que, bueno, pues que los átomos solo pueden emitir o absorber radiación de unos valores discretos determinados que son múltiplos de un valor dado, ¿no?
¿no? Es decir, esta es la constante de Planck, que vale 6, que es la constante de proporcionalidad, 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Y bueno, pues esto ya lo hemos explicado cuando vimos toda la parte de física cuántica, ¿no? Las líneas espectrales de los átomos, es decir, toda la radiación emitida o absorbida por un átomo no puede tener cualquier valor. Son valores discretos, múltiplos de este valor, ¿vale? Múltiplos enteros, además. N vale 1, 2, 3, etc. ¿Vale? Bueno, pues a partir de la hipótesis cuántica de Planck se explicaron multitud de fenómenos, por ejemplo, pues lo que decíamos, el efecto fotoeléctrico que explicó Einstein, en 1905, ¿vale? Fue el mismo año que enunció la teoría especial de la relatividad. Ves que fue un año muy prolífico, estuvo inspirado ese año, ¿vale? Que, bueno, pues de alguna manera habló de las partículas mediadoras de la interacción electromagnética responsable de la radiación luminosa, ¿vale? Pues de esas partículas las llamó fotones, ¿no? Y explicó el efecto fotoeléctrico, bueno, pues eso, pues como choques de fotones en términos de la ecuación de Planck, ¿no? ¿Vale? Es decir, de alguna manera metían ya la naturaleza corpuscular a la radiación luminosa. Fue de Broglie en 1926, pudo ser, 1923, igual fue el 23. Es que no tengo aquí delante los apuntes, entonces tengo una línea del tiempo hecha con todas las fechas, pero no la tengo aquí delante, de hecho no sé dónde la tengo ahora mismo. Bueno, de Broglie, lo que os digo, creo que fue en 1923, explicó la dualidad onda-partícula. ¿Vale? Que nos dice que la longitud de onda es h partido por el momento lineal o cantidad de movimiento. Claro, tenemos una parte que es típicamente ondulatoria, como es la longitud de onda, y esto que es cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. Por lo tanto, la cantidad de movimiento, sabéis que, si lo ponemos en notación vectorial, es típicamente corpuscular, ¿no? Típicamente de partícula. Entonces veis cómo meten en la misma ecuación un término relativo a la onda y otro término relativo a las partículas, ¿no? Pues esto es la famosa dualidad onda-partícula, dualidad onda-corpúsculo de Broglie, en la que unifica la naturaleza de la luz, es decir, comportándose tanto como onda como partícula. ¿De acuerdo? Esto se confirmó posteriormente en el experimento de Davidson y Hermer, de difracción de electrones, ¿vale? Fue muy poquito después, o sea, un par de años después, ¿vale? Lo confirmaron Davidson y Hermer, ¿vale? En el experimento de difracción de electrones, ¿vale? Es decir, hicieron pasar electrones a través de una rendija de tamaño más aproximadamente la longitud de onda asociada a un electrón y observaron que había un fenómeno de difracción. Claro, el electrón se sabe que es una partícula. ¿Cómo es posible que una partícula dé un patrón como si fueran los patrones de difracción que dan luz? Pues porque se comporta como una onda. ¿Vale? Pues eso lo demostraron, es decir, dieron validez experimental a la hipótesis de Broglie, ya os digo, apenas un par de años después. ¿Vale? Vale, toda esta dualidad de una partícula, todas estas cosas fueron explicadas a nivel matemático, ¿vale? Y bueno, y la situación de los electrones en las cortezas de los átomos y todo eso, bueno, pues por la mecánica cuántica y sobre todo por la ecuación de Schrödinger, ¿vale? Es decir, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el modelo atómico de Bohr y la ecuación de Schrödinger fueron quizás los que llevaron todo este trabajo de Einstein, de Broglie y todo eso a un nivel superior, ¿vale? A explicar la configuración de los átomos, el modelo atómico actual que tenemos, ¿vale? Bueno, pues a explicar el átomo como un núcleo y una corteza en la que los electrones están solo en unos determinados niveles, ¿vale? Y esos niveles donde están situados los electrones vienen explicados por esta función de onda. Recordad que esta es la función de onda que describe al electrón. Sí.
¿De acuerdo? Que por sí sola no tiene significado físico, pero que lo que sí que tiene significado físico es el cuadrado de la función de onda, que nos explica la densidad de probabilidad de localizar al electrón. Todo esto ya lo hemos estudiado, ¿vale? Por eso no me paro tampoco mucho, ¿vale? Lo que se explica la densidad de probabilidad de localizar al electrón en la corteza, y que esto, junto con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que no es posible localizar al electrón con absoluta certidumbre, que siempre vamos a tener una incertidumbre o un error al menos de esta magnitud, bien en la posición, bien en la velocidad, la cantidad de movimiento es relativa a la velocidad. Vale, bueno, pues todo esto son los precursores del concepto de orbital atómico. ¿Vale? Y del modelo atómico actual. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. Además de todo esto, es decir, además de explicar todas estas cosas relativas a, bueno, pues a la mecánica cuántica, cambió absolutamente la forma de concebir el microcosmos, digamos, ¿no? Es decir, el mundo de lo más pequeño. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XX prácticamente los átomos eran bueno, ni siquiera un núcleo y una corteza. Los átomos eran pelotitas que tenían electrones incrustados, de acuerdo a lo que nos decía el modelo del pudding, ese famoso, el modelo de Thomson, ¿no? ¿Vale? Y ya está. Pero es que en el siglo XX se descubrió el núcleo atómico como el modelo de Rutherford, se enunciaron las teorías de la relatividad de Einstein, las hipótesis cuánticas de Planck, los trabajos del modelo atómico de Bohr, los trabajos del principio de incertidumbre de Heisenberg, la ecuación de Redinger, la dualidad onda-partícula de Broglie, etcétera, 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 etcétera. Es decir, fijaos los grandísimos avances que hubo en toda la concepción de lo que es la concepción actual del átomo a principios del siglo XX. ¿De acuerdo? Bueno, pues veis cómo se ha modificado enormemente la naturaleza de, bueno, la concepción que se tiene de la naturaleza de lo más pequeño, ¿no? Del microcosmos, digamos, ¿vale? En los apuntes que os he puesto os hago una reflexión sobre el macrocosmos y el microcosmos, ¿vale? Para llegar al final a darnos cuenta de que al final todo tiene que estar regido por las mismas leyes. ¿De acuerdo? Bueno, además de todo esto, la mecánica cuántica descubrió que además de las dos fuerzas fundamentales en la naturaleza que ya se conocían, que eran la gravitatoria y la electromagnética, había otras dos más, ¿vale? Que son relativas a los núcleos, que son las fuerzas nucleares o las interacciones nucleares, la débil y la fuerte. Bueno, pues estas dos interacciones fueron descubiertas también por la mecánica cuántica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, vale, hasta aquí yo creo que son todo cosas que ya hemos visto, es decir, lo que hemos hecho de alguna manera es hacer un recorrido histórico por, bueno, pues que ya os deis cuenta de cómo ya desde muy antiguo viene esa tendencia a la unificación, ¿no? Esa tendencia a la búsqueda de una sola fuerza unificada, de una sola partícula unificada, de un solo elemento primigenio, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver ahora otra cosa, que es lo que es una teoría cuántica de campos. A ver, todo esto que voy a explicar ahora, tampoco os comáis mucho el tarro con ello, ¿vale? Porque es cierto que, a ver, a nivel conceptual y sobre todo, bueno, pues, a nivel técnico y teórico, pues son cosas que a lo mejor nos cuestan un poquito, ¿vale? Bueno, sobre todo a nivel técnico, es decir, si nos ponemos a estudiar las matemáticas de estas cosas son una auténtica barbaridad, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver si entendemos un poco la idea fundamental de todo esto, ¿vale? Bueno, mirad, hemos visto lo que pasa cuando partículas, bueno, pues relativamente, lo que pasa no, hemos estudiado un poco, pues lo que pasa, por ejemplo, cuando el campo gravitatorio es muy intenso, ¿no? Que es, de acuerdo a la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría especial, pues se curva, ¿no? Y provoca, pues,
fenómenos como la precesión en la órbita de Mercurio, de la que ya hemos hablado, y esta clase de cosas. Hemos hablado de todo lo que nos explica la mecánica cuántica, ¿no? Que es un poco la física de lo muy pequeño, es decir, la física del microcosmos, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre cuando esas partículas tan pequeñas que forman el átomo, es decir, los electrones, los protones, los neutrones, que ya sabemos que protones y neutrones no son partículas elementales, sino que están formados por otras más pequeñitas, como son los quarks, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa cuando esas partículas se mueven a velocidades próximas a las de la luz? Que es un hecho que por otro lado es relativamente fácil de conseguir, porque como son partículas tan ligeras, pensad que un electrón tiene una masa del orden de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿no? Entonces, claro, son masas muy pequeñitas. Es una partícula cargada, además, ¿vale? Es una partícula cargada con una carga, que es la carga del electrón, que es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. En este caso, al ser un electrón, es negativa la carga, ¿no? Claro, son partículas que si nosotros las sometemos, por ejemplo, a una diferencia de potencial, es muy fácil acelerarlas muchísimo, ¿vale? Entonces es relativamente sencillo, con unos pocos miles de voltios, poner a los electrones a velocidades, hombre, no os voy a decir a la velocidad de la luz, pero sí a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, o sea, velocidades pues del orden de 100 veces inferiores a la velocidad de la luz, no mucho más, ¿vale? Incluso más. Sin tampoco una cosa fuera del otro mundo, es decir, no es tan difícil, ¿no? El poner un electrón a velocidades relativamente cercanas a la de la luz. Entonces, ¿qué ocurre con estas partículas? Que estas partículas pequeñitas que explica la mecánica cuántica, que se mueven a velocidades próximas a la de la luz, ¿vale? Entonces necesitamos unificar mecánica cuántica por un lado necesitamos unificar mecánica cuántica y por el otro lado necesitamos unificar relatividad, ¿vale? Entonces hay que juntar todo esto para explicar lo que ocurre cuando estas partículas tan pequeñitas se mueven a velocidades próximas a las de la luz o se someten a campos muy intensos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Vale. Claro, era necesario formular una teoría que uniera las dos cosas, tanto mecánica cuántica como relatividad. Bueno, pues hubo varios intentos. Por ejemplo, Dirac fue sobre los años 30 del siglo XX, fue el primero en sacar una ecuación mecano-cuántica de tipo relativista. Vale, Dirac probablemente os suene más de matemáticas que de física. ¿De acuerdo? Bueno, pues Dirac sobre todo fue importante porque fue el primero en hablar de antimateria. ¿Vale? Fue el primero en hablar de antimateria, que es una materia igual a la que tenemos, pero opuesta. Por ejemplo, Dirac dijo, igual que tenemos el electrón, Dirac fue el primero en hablar del positrón, que es como un electrón, exactamente igual que el electrón, pero de carga opuesta. ¿Vale? Es como un poco la imagen especular, ¿no? La imagen del espejo, de la materia y de una partícula y de su antipartícula, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. Esta unificación entre mecánica cuántica y relatividad es lo que se llama teoría cuántica de campos. ¿Vale? Teoría cuántica de campos. Y es lo que os digo, es una teoría que lo que hace es describir interacciones entre partículas elementales o partículas subatómicas cuando se mueven a velocidades muy altas, próximas a la de la luz. De ahí esa necesidad de unir mecánica cuántica y relatividad, ¿no? ¿Vale? Bueno, hubo varias teorías. Hubo varias teorías cuánticas de campos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, os pongo ejemplos, ¿vale? Una que se formuló, que fue muy famosa en su tiempo, que fue la electrodinámica cuántica. ¿Vale? Que se abreviaba como QED. Quantum Electrodynamics. ¿Vale? Que no me acuerdo ahora de los señores que... Uno se llamaba Feynman. Los otros dos, había uno que era japonés,
que no me acuerdo de su nombre, y el otro tampoco me acuerdo de su nombre. Vale, eran 3 señores los que hicieron la electrodinámica cuántica, ¿vale? La electrodinámica cuántica describe interacciones electromagnéticas. Vale, describe interacciones electromagnéticas. Es decir, describe un tipo de fuerza o de interacción elemental de la naturaleza en partículas muy pequeñas que se mueven muy rápido. ¿Vale? Unificando para ello mecánica cuántica y relatividad. También surgió después la teoría electrodébil. ¿Vale? La teoría electrodébil, que unificaba las interacciones electromagnética y nuclear débil en una sola interacción. ¿Vale? La electrodébil, lo dice su nombre. ¿De acuerdo? ¿Vale? Todas estas teorías cuánticas de campos, ¿vale?, son lo que se llama teorías gauge, ¿vale? Que, es decir, de alguna manera construyen la arquitectura necesaria o dan la arquitectura necesaria para explicar estas unificaciones de teorías, estas unificaciones de interacciones, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por volver a lo de las teorías gauge que hablamos antes. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, lo que os digo, tenemos otro ejemplo de teoría cuántica de campos unificadora, es la cromodinámica cuántica. ¿Vale? CDC. CCD, Quantum Chromodynamics. O CDC. Ahora dudo. Comprobadlo en los apuntes, sé que está bien puesto. Es CDC, Quantum Dynamics Chromatics o algo así. No me acuerdo ahora de cómo es el nombre en inglés. Bueno, es igual. Cromodinámica cuántica en castellano. ¿Vale? Esta explica desde un punto de vista de teoría cuántica de campos, es decir, unificando mecánica cuántica y teoría de la relatividad, explica la interacción fuerte. ¿Vale? Esta explica la interacción fuerte. Entonces, fijaos cómo ya vamos unificando cosas, es decir, ya hemos, de alguna manera, de momento ya tenemos 3 grandes fuerzas unificadas, de las 4. Toda la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. ¿Vale? Explicadas todas desde un punto de vista, desde el punto de vista de las teorías cuánticas de campos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, mirad. Vamos a hablar ahora del modelo estándar. El modelo estándar ya hemos hablado de él. ¿Vale? El modelo estándar ya hemos hablado de él, ¿no? El modelo estándar lo que hace es explicar desde estos puntos, de estas teorías gauge, de estas teorías cuánticas de campos, explicar la constitución de la materia y de las fuerzas que interaccionan con la materia. ¿Vale? Ya hemos dicho, explicar la materia como bloques básicos, como esas partículas elementales, y explicar las interacciones entre la materia a través de unas partículas mediadoras que son las partículas mensajeras. Ya hemos hablado del modelo estándar, ¿no? En el modelo estándar, la interacción fuerte viene descrita por la cromodinámica cuántica. No es CDC, es QDC. Quantum. Sí, no me acuerdo, bueno, es igual. ¿Es QDC? Yo creo que es QCD, ¿eh? Estoy pensando, es QCD, Quantum Chromodynamics. Es QCD, QCD, eso es. Cromodinámica cuántica, QCD en inglés. Quantum Chromodynamics, eso es. Vale, bueno, lo que os decía, el modelo estándar explica, por ejemplo, mediante
todas las interacciones que ocurren en el núcleo atómico mediante dos tipos de teorías Gauge, ¿no? Que son la teoría electrodébil y la cromodinámica cuántica, como ya hemos dicho aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Mediante dos teorías cuánticas de campos. Además, explica toda la constitución de la materia como partículas elementales, ¿no? O combinaciones de partículas elementales, partículas compuestas que son combinaciones de partículas elementales. Todo esto ya lo hemos explicado. ¿Con qué me quiero quedar ahora para hablar de unificación con respecto al modelo estándar? El modelo estándar, lo más importante de todo esto es que incluye 3 de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. ¿Vale? Que son la electromagnética y las nucleares. Fuerte y débil. O débil y fuerte, si queréis mejor. Vale, el modelo estándar incluye 3 de las 4. Ojo, incluye pero no unifica, ¿eh? El modelo estándar no unifica nada. Pero es cierto que incluyen un único modelo para explicar la fuerza y la materia y las interacciones en la naturaleza, incluyendo 3 de las 4 interacciones fundamentales. ¿Vale? Habla de las partículas fundamentales, habla de las partículas portadoras de fuerza, las partículas mensajeras, etc. Es cierto que no incluye la gravitación. Y la gravitación da muchos problemas, ¿vale? Para incluirla con el resto de interacciones. Y es cierto, es verdad. Es uno de los grandísimos problemas que se quedaron por resolver en el siglo XX y que se sigue intentando resolver en este siglo XXI fue el poder meter la gravitación en estas grandes teorías. ¿Vale? Porque no se podía, no había manera de meterla, o sea, no cuadraba con las otras interacciones fundamentales. ¿De acuerdo? Lo que sí que es verdad es que hoy por hoy el modelo estándar es el modelo más aceptado y quizás el mejor que se tiene, por lo menos hasta hoy, para de alguna manera explicar o dar o amparar dentro de una arquitectura común, ¿vale? Todos los resultados experimentales que se tienen hasta la fecha. ¿De acuerdo? O sea, parece que las cosas cuadran con el modelo estándar. Lo que se trata es de buscar esa cuarta pata al banco, ¿vale? Para intentar que cuadre también con la teoría, con la gravitación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Y ya para terminar con esto, vamos a lo que se llama teorías de gran unificación. Continuamos con esto, ¿vale? Teorías de gran unificación, que son las TGU. ¿Vale? Bueno, las teorías de gran unificación, claro, a ver, el modelo estándar se sigue dando por válido, por supuesto, pero claro, la limitación es que no incluye la interacción gravitatoria. ¿Vale? Entonces, las teorías de gran unificación se basan en unificar la teoría electrodébil y la cromodinámica cuántica en una sola, ¿vale? Meter la electrodébil y la cromodinámica cuántica en una sola teoría, por eso lo de gran unificación, e incluso hay algunas que intentan de alguna manera meter ahí también la gravitatoria. ¿Vale? Y eso lo hacen mediante lo que se llama teorías de teoría de supergravedad, mejor dicho, la teoría de la supergravedad. Que es de los años 70 del siglo XX. ¿Vale? Vale, ¿qué es lo que...? Vamos a ver. Mirad. Para poder meter o intentar meter la interacción gravitatoria con las teorías Gauge que explicaban el resto de interacciones,
la teoría electrodébil, que era la nuclear débil, y la electromagnética, ¿vale? Y la cromodinámica cuántica, que explicaba la nuclear fuerte, ¿no? Esta explicaba la electromagnética y la nuclear débil, y esta explicaba la nuclear fuerte. Bueno, pues para meter la interacción gravitatoria con estas, necesitábamos un nuevo marco teórico, ¿vale? Y ahí se introdujo una cosa que se le llamaba supersimetría, que era una especie de nuevo marco teórico matemático para, de alguna manera, meter, aunque fuese con un calzador, pero meter la interacción gravitatoria con estas. De ahí que, hablando de supersimetría, hablásemos luego de teoría de supergravedad. ¿Vale? La teoría de supergravedad resultó ser, a ver cómo os lo explico, como si fuese una interpretación muy imaginativa, muy sui generis de la teoría gravitatoria de Einstein, la que enunció en su teoría general de la relatividad de 1915. ¿Vale? Lo que hizo fue convertir a la teoría de Einstein en una teoría supersimétrica. Eso fue lo que hizo la supergravedad. ¿Vale? ¿Cuál era el problema? El problema es que no funcionaba en el universo macroscópico. ¿Vale? A ver, esto desde el lenguaje matemático se dice que esta teoría de la supergravedad no concuerda, quiere decirse, a ver, la teoría gravitatoria de Einstein y esta interpretación de la teoría supergravitatoria de la teoría gravitatoria de Einstein, el problema es que no es se dice en lenguaje matemático que no es una teoría de campos renormalizable. Bueno, normalizable, sin más. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que a escalas inferiores al tamaño del núcleo, es decir, a escalas inferiores a 10 a la menos 15 metros, ¿vale? Este es el tamaño del núcleo. Claro, sí funciona, porque a esas escalas todas las interacciones fundamentales funcionan, ¿vale? Recordad que las fuerzas nucleares fuerte y débil solamente tienen alcance del tamaño del núcleo, ¿vale? Por eso no dominan el universo, es decir, si no el universo estaría dominado por la interacción nuclear fuerte. Pero no dominan el universo porque su alcance se limita al núcleo atómico, es decir, a 10 a la menos 15 metros, ¿no? Claro, el problema es que a escala, lo que se llama a escala de Planck, es decir, por encima de una escala superior a este tamaño, es decir, cuando rompemos los límites de la escala de Planck, esta teoría es inconsistente, ¿vale? Porque a escalas mayores del tamaño del núcleo, las fuerzas nucleares ya no actúan, ¿vale? Entonces, claro, el problema es que todo esto funciona muy bien dentro del núcleo atómico, pero en cuanto nos salimos del núcleo atómico, esto deja de funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, por sí sola es inconsistente. Es decir, cuando decimos que no es renormalizable, es que no la podemos normalizar para ampliarla al mundo macroscópico, al mundo de la física macroscópica. Sí que podemos, funciona perfectamente. La teoría dice que funciona perfectamente a nivel de física microscópica, pero no a nivel del macrocosmos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y este es uno de los mayores retos de la física desde ya os digo, desde finales del siglo XX. El convertir esta teoría de la gravedad de Einstein, esta interpretación supergravitatoria, convertir todas estas cosas en una teoría cuántica consistente y renormalizable al universo macroscópico, ¿vale? Porque en ese momento sí que de verdad, aunque no sea unificarlo todo en una sola y única fuerza fundamental, pero sí que se podrán unificar todas las interacciones desde el microcosmos al macrocosmos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y se estará más cerca de encontrar esa única interacción fundamental. ¿Vale?
Bueno, a ver, todo esto yo entiendo que es súper teórico, es súper abstracto, ¿vale? Simplemente quedaos un poquito con las ideas, ¿vale? Es decir, de todas estas cosas, muchas ya las sabéis, por ejemplo, toda la parte de cuántica, toda la parte de las ecuaciones de Maxwell, ya hemos hablado de ellas cuando terminamos el tema de campo electromagnético, ¿no? De las teorías gravitatorias de Newton también hemos hablado. Todo lo que hemos hablado de cuántica ya lo hemos hablado. Luego todo esto que hablamos de las teorías de gran unificación, de las teorías cuánticas de campos y demás, pues es verdad que es súper abstracto, que cuesta muchísimo entenderlo, pero bueno, quedaos con la idea de que lo que se busca es una unificación de todo, ¿vale? Buscar un único germen que a partir del cual, ¿vale? Se puede explicar todo, ¿vale? Y ya para terminar con todo, eso sí, ya terminamos con todo esto, ¿vale? Vamos a explicar lo que se llama la teoría de cuerdas, ¿vale? Que también se habló de las supercuerdas. Igual que hablamos de supersimetría y de supergravedad, pues también hablamos de supercuerdas, ¿vale? Pues si hablamos de supersimetría cuando metemos la gravedad y hablamos de supergravedad cuando metemos la gravedad junto con el resto de teorías, pues hablaremos de supercuerdas cuando metemos la gravedad también con la teoría de cuerdas, ¿no? ¿Vale? A ver, mirad. La teoría de cuerdas es una especie de arquitectura paralela al resto de la física, ¿vale? Es decir, en toda esta búsqueda, todo esto es física teórica absoluta, ¿eh? O sea, todo esto es física teórica que poco a poco, al cabo de los años, van apareciendo evidencias experimentales que van corroborando o no las teorías de la física teórica, pero bueno, todo esto es física teórica, ¿eh? Bueno, pues buscando un modelo para explicar todas las interacciones a partir de una raíz común y todas estas cosas, pues surgió, ¿vale? Surgió a finales de los años 70, principios de los 80, ¿vale? Estuvo muy de moda, de hecho, en los años 80, pues y años 90 incluso, bueno, y actualmente también, pero bueno, cuando estuvo quizás más de moda fue entonces. Ahora, pues a ver, hay otras cosas que también se está estudiando sobre ellas, entonces bueno, pues parece como que esto ya no es tan famoso, ¿no? Sí, se sigue estudiando mucho, pero ya no es tan famoso. Bueno, pues se habló de la teoría de cuerdas, ¿vale? ¿Qué decía la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas decía que todas esas partículas elementales de las que hemos hablado, habla de ellas como cuerdas, ¿vale? ¿Y qué son esas cuerdas? Pues son restos en forma de rizo del cosmos primitivo, ¿vale? Que se crearon durante unos periodos que se les llamaba transiciones de fase. Y entonces, toda la materia y todas las interacciones entre la materia, es decir, tanto la materia como las interacciones entre la misma, considera a todo, es decir, todo el universo y las estructuras que están en él, ¿vale? Incluido el tiempo, o sea, todo el espacio y todo el tiempo. La materia, la energía, todo en el universo lo considera como cuerdas, como restos en forma de rizo del cosmos primitivo que se generaron durante estas transiciones de fase, ¿vale? Estas cuerdas se entrelazan en una especie de redes tridimensionales y estas interacciones entre los nudos de las redes, digamos, son los que constituyen la materia y las interacciones entre la materia, ¿vale? Cuando se quiso meter también la gravedad aquí, pues se introdujo la supersimetría y por lo tanto se empezó a hablar de teoría de las supercuerdas, ¿vale? Ni más ni menos, no es más que eso, ¿vale? Evidentemente todo esto está muy lejos todavía de haberse terminado, bueno, casi está lejos casi de haber empezado, ¿no? Porque si os ponéis a indagar un poquito y a leer un poquito sobre todo esto, os dais cuenta de que, bueno, esto primero no es apto para el común de los mortales, porque es verdad, a los que pertenecemos a esa gran mayoría de mortales comunes, ¿no? Que esté feo decirlo, pues los que somos normalitos y mortales comunes, como digo yo, la mayor parte de estas cosas se nos escapan, ¿vale? Se nos escapan conceptualmente hablando, ¿vale? Lo que ocurre, bueno, a ver, nos podemos hacer una pequeña idea muy, muy, muy general de todo,
Pero claro, lo que está claro es que en cuanto empezamos a profundizar y nos empiezan a hablar de las herramientas matemáticas para explicar todo esto y las ideas que suponen todo esto, bueno, a mí al menos se me escapan. Es decir, es así. Es decir, a mí me parecen cosas de un nivel que exigen un nivel muy alto a nivel intelectual. ¿Vale? Es decir, son cosas que a mí al menos me parecen realmente difíciles y complicadas y que admiro muchísimo por la dificultad intrínseca que contienen, ¿no? Ese trabajo de imaginación tan grande que supone, ¿de acuerdo? Esa creatividad científica y teórica tan grande que supone, ¿vale? Todo esto es lo que os digo, es trabajo de física teórica. Y todo esto se encuentra con una barrera importantísima en la experimentación, porque claro, es imposible a día de hoy poder demostrar todo esto experimentalmente. ¿Vale? Nos encontramos con una barrera grandísima en la experimentación. ¿Cuánto de esto es cierto? De toda esta física teórica, ¿cuánto es cierto? No se sabe. No se sabe si todo es cierto, si nada es cierto, si todas estas teorías no son más que simples conjeturas que dentro de unos años se puede demostrar que no son válidas. ¿Vale? Igual que se demostró que la materia no estaba constituida por los 4 elementos, sino por átomos con sus protones, neutrones y electrones, pues a lo mejor dentro de 100 años se demuestra que todas estas teorías no son válidas. ¿Vale? De momento los resultados experimentales parece que van respaldando estas cosas, pero no se sabe a dónde se va a llegar realmente. ¿Vale? No se sabe a dónde se va a llegar, queda muchísimo camino por recorrer. Y bueno, lo bueno de todo esto es que seguimos buscando. Y que la gente de ciencia, si hay una cosa que nos define a la gente de ciencia, es que somos muy testarudos, ¿eh? Y hasta que no nos sale no paramos. Entonces yo estoy seguro de que nuestros compañeros investigadores, nosotros somos simples estudiantes de ciencia, pero nuestros simples aficionados, como se suele decir, ¿no? Pero nuestros compañeros investigadores, os puedo asegurar que están haciendo muchísimo trabajo y sentando las bases para que en un futuro, pues, más tarde o más temprano, pero yo estoy seguro de que algún día se conseguirá explicar todo esto. Bueno, nada más. Mañana, bueno, en la próxima clase, vamos. Empezamos y explicamos la parte de cosmología, la parte de origen y evolución del universo, que ya veréis que es una cosa muy bonita. Y nada, y terminamos con todo esto, ¿vale? Bueno, cuidaros mucho, mucho ánimo para todos, mucho ánimo con toda la gente de BAU. Y nada, cuidaros, ¿vale? Venga chicos, un saludo, chao.